Dice Juan 8:32. Amén. ¿Consideran que Dios está hablándole la verdad para ayudar a otros? También. Amén. Esa es la idea. Jesús les dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Una vez que, gracias Gaby, una vez que el Espíritu de Dios comienza a revelarnos la raíz de las pesadillas y de los traumas, el enemigo comienza a perder poder. ¿Saben cuántos cristianos están siendo afligidos por este tipo de pesadillas y no saben cómo bregar con ellas? Es triste, ¿verdad? Perdón. Esta es una historia que le voy a contar que nos pasó en la iglesia, cuando teníamos la iglesia. Llega una hermana a la iglesia de nosotros. Había ido a diferentes iglesias, había ido a una iglesia por Miami, una de las más grandes. Y esta hermana buscando liberación y liberación. Tristemente no la encontraba. Y pues llegó a la iglesia para la gloria de Dios, Dios la liberó. Pero lo siguiente era que ella estaba siendo atacada por un demonio que la perturbaba continuamente. Quería abusar de ella. Era un espíritu marido llamado incubo. El espíritu incubo, ya saben cuál es un espíritu masculino que busca tener relaciones con las mujeres. Este es el espíritu incubo y cubo, que es el de la mujer, el del hombre, perdón. Entonces, este espíritu incubo estaba afligiendo a esta mujer, a esta hermana. Entonces nosotros pues comenzamos a orar. Esta hermana no podía dormir, no podía descansar bien, siempre estaba cansada, siempre estaba agotada, espiritualmente estaba cansada emocionalmente y espiritualmente. Porque ella lo veía ya hasta lo veía en visiones. O sea, lo veía ya. No solamente era en sueños, también en visiones. Y Dios comienza a revelarnos a nosotros, por la gloria de su nombre, que la mamá la había casado con Satanás. O sea, que la mamá era bruja. Y cuando ella estaba pequeña, la mamá la casó con el diablo. Entonces, y lo más raro era, mira lo siguiente. Lo más raro es que era un ciclo. Llegaba un mes del año y ahí era donde más era atacada por este demonio. Incubo. Era más atacada por pesadilla, se le presentaba, quería abusar de ella, abusaba sexualmente de ella en los sueños, en las visiones. Entonces, para la gloria de Dios, la llevamos que se arrepintiera paso a paso, que se divorciara de los pactos que había hecho su mamá, sus antecedentes. Y en el nombre de Jesús la llevamos que se arrepintiera en la corte del cielo y se divorciara de Satanás y que se divorciara de este demonio incubo. Ella comenzó, gracias Señor, comenzó a comenzar a ser libre. O sea, este demonio le había puesto tanto miedo a ella que ella tenía miedo de dormirse. Por eso estaba siempre cansada, agotada, porque tenía miedo que cada vez que se iba a dormir, el demonio venía a abusar sexualmente de ella. Entonces, por más que ella reprendía, por más que ella ayunaba, nada, hasta que Dios comenzó, para la gloria de Dios, a decirnos, tiene que divorciarse del pacto que hizo su mamá con Satanás, con estos demonios, para que comiencen a pedir legalidad sobre la vida de ella. En el nombre de Jesús, así fue. Entonces, una de las cosas que yo le decía en Santiago 4:7 dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes.
le estuvimos diciendo, tienes que resistir al enemigo. Tienes que resistir porque y someterte a Dios. Porque una vez que oramos, la llevamos en arrepentimiento, que se divorciara en el nombre de Jesucristo de todas estas deidades que la mamá la había casado, ya los demonios estaban afuera. Pero ese demonio venía y se le quedaba mirando de lejos, se quedaba observándola. Entonces ella tenía miedo y le dije, no, pues, tienes que pararte firme, tienes que resistir a Satanás, porque el enemigo es como los perros olfatean cuando alguien tiene miedo y ahí es que atacan a la persona, porque ellos saben que tienen miedo. Entonces este demonio venía y se le quedaba mirando. Ella me acuerdo que nos contaba que ella ya no lo veía en sueños así, ahora solamente lo veía en visiones a una distancia, observándola a ella y viéndola. Él lo que estaba observando era, ¿dónde tú abres las puertas con un pecado para yo meterme de nuevo? Por eso que Jesús siempre decía, cuando le decía, oraba por alguien, le decía lo siguiente, vete, pero no peques más. Porque sabe que si pecaba, 7 demonios peores iban a venir. Entonces, por eso es que Dios manda que lo resistamos. Muchos son atacados por estos tipos de demonios, pero no lo resisten. Y Satanás comienza sutilmente a seducirlo para que caigan en pecado. Entonces tienen que pararse firme. Cuando la Biblia dice sométase a Dios, es que nos rindamos a Dios, rindamos nuestra voluntad, rindamos nuestros pensamientos, rindamos nuestra alma a Dios, rindamos todo nuestro ser al Señor. Y opongamos resistencia, o sea, que peleemos, que nos paremos firme, que ya en Cristo soy libre. Y que el enemigo no puede contra mí, porque Dios conmigo y quien contra mí. Entonces los enemigos van a venir a través de pesadillas. Gracias, Señor. Quizás haya más cristianos como esta hermana siendo atacados con pesadillas de este índole. A tal punto se sienten avergonzados. Muchos cristianos quizás están siendo atacados por otro tipo de espíritus, tanto hombres y mujeres. Porque yo conozco un amigo mío también que estaba siendo atacado por este tipo de espíritu sexual. Entonces se sienten avergonzados y están siendo sometidos con este tipo de pesadilla. Y por vergüenza el enemigo le está ganando la batalla. La vergüenza y la culpabilidad. Se sienten culpables, se sienten avergonzados. Y ahí dice Satanás, te estoy ganando, te estoy derrotando. Pero tenemos que ser sabios. Dios nos vino a liberar. La verdad es que al enemigo no le gusta que reconozcamos y confesemos las pesadillas y más de este tipo de índole. Y que menos busquemos ayuda. Y de ayuda también de líderes maduros que sepan bregar con esta situación y que nos ayuden. En el nombre de Jesús. Dile, Padre, gracias por revelarme cualquier raíz de legalidad que haya venido con las pesadillas, traumas o derecho legal que han estado afligiendo mi vida o alguien de mi familia o alguien conocido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, revélame la raíz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero muchos cristianos se quedan en la orilla y no indagan. Pero yo creo que Dios, claramente lo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad oral nos hará libre. Si el Espíritu de Dios nos revela la verdad, la raíz de los traumas y las pesadillas y de todas estas cosas, índole, esta mujer estaba siendo afligida por este tipo de demonios. Hombres también, vuelvo y repito, muchos cristianos, pero no toman resistencia, no pelean por su liberación, toman una actitud pasiva. Y Satanás quiere que tomemos una actitud pasiva, porque en una actitud pasiva él puede derrotar a los hijos de Dios. Pero Dios no nos llamó a tener una actitud pasiva. La Biblia dice claramente
que solo violento arrebata el reino de los cielos. Y no ser violento de la forma carnal, violento en el espíritu. Voy a arrebatar mi liberación. Voy a arrebatar lo que Dios me dijo en el nombre de Jesús. Voy a arrebatar, voy a pelear. Porque todo este tipo de liberaciones también, que Dios nos revele estas raíces, las pesadillas y todo esto, también es para que nuestra alma crezca. Porque un alma encadenada por este tipo de pesadillas y atrapadas en el lodo cenagoso es un alma que no crece. Entonces muchas personas están estancadas espiritualmente porque están atrapadas por este tipo de traumas, de pesadillas, y no pueden levantarse como esas mujeres de Dios y esos hombres de Dios, y siempre caen una y otra vez en el mismo pecado o se enfrían con el Señor. La forma de resistir a Satanás es saturando nuestras habitaciones de la presencia de Dios. Es poner alabanza, aún leer la escritura en voz alta. Si tienes problemas para dormir, poner la adoración toda la noche. Años atrás, cuando recién conocí a mi esposa, yo dormía con la música toda la noche. Toda la noche yo tenía que dormir con la música porque yo era torturado con muchas pesadillas. Yo tenía muchas pesadillas que me torturaban y no podía dormir. Entonces, por años comencé a poner música en la noche. Y de repente, de la noche a la mañana, mi esposa me dice, wow, ya no duermes con la música. Porque comenzó la liberación ahí. Pero todavía hay muchas cosas que Dios tenía que tratar conmigo. Que los traumas, Satanás estaba atacándome con pesadillas. La atmósfera comienza a cambiar en tu habitación. Comienzas a tomar esa actitud de yo soy un guerrero, tengo la armadura de Dios puesta. No voy a dejarme ya someter por ningún trauma que el Satanás está usándolo para atacarme con pesadilla. En el nombre de Jesús, no más. No más. Entonces allí es que el hombre y la mujer de Dios tienen que pararse firme. ¿Quién me puede leer, por favor? Salmos 22, 16, 19. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Gracias, Espíritu Santo. Miren, mientras lo buscan, y también búsquenme. Gracias, Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Ok. Ok. Amén. Gracias, Janet. Esta escritura está diciendo muchas de las causas de las pesadillas. Ustedes notan, muchas veces somos atacados, como está diciendo, con perros, con búfalos que ven otro sueño. Yo he tenido sueños donde búfalos me están persiguiendo. Y yo años atrás decía, pero ¿por qué tengo sueños que búfalos me están persiguiendo? Era espíritus religiosos. Espíritus religiosos de hermanos que el enemigo estaba levantando para tratarme de desanimarme a mí y que yo no siguiera creyendo en Dios. Entonces, por eso que también tenía sueños con perros. Entonces, todo este salmo está diciendo que Dios nos protege, ¿verdad? Y en el Salmo 91:5 dice, no tendrás temor de los terrores nocturnos. O sea, no tendrás miedo. Porque muchas de las pesadillas que causan, ¿verdad? Causan miedo, ¿verdad? Y el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo. Dile gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Una de las pesadillas que yo le voy a decir de verdad que Satanás me atacaba con los traumas era que una y otra vez, yo, yo soñaba que quería matar a mi padrastro, a mi expadrastro. Tenía esos sueños continuos y eran como pesadillas. Hasta que el Espíritu Santo comenzó a revelarme que tenía que perdonarlo específicamente. Por las veces que me dijo que yo era un maleante, cuando tenía 14 años, él me gritó que yo era un maleante. Yo ni siquiera sabía lo que era bien la palabra maleante, era un nene. Entonces ese día yo era en mi mundo jugando y cosas así. Y todo eso comencé a perdonarlo a través de Jesús. Comencé a perdonarlo, porque esas pesadillas venían una y otra vez y me atacaban. Y yo veía en los sueños, en estas pesadillas, que yo agarraba un arma y lo mataba. Entonces yo me despertaba ese día, sabía que era una pesadilla, pero como mi trauma todavía estaba tan vivo, ese día estaba todo el día enojado, con ira, tenía ira. El trauma, Satanás lo había despertado con esa pesadilla otra vez. Y hasta que el Espíritu Santo comenzó a ayudarme. Y ayudarme. Entonces, una de las cosas que muchas veces las personas cuando han hecho sesión de liberación conmigo me dicen, pero ya yo perdoné, pero todavía tengo estos sueños con esta persona. Eso quiere, y siento como pesadillas que me están robando la paz. Pero ya yo lo perdoné, ya yo la perdoné. Y yo, no, todavía no. Si estás teniendo esas pesadillas, es porque todavía el enemigo tiene derecho legal de afligirte. Y yo te lo digo por experiencia propia, le digo a la persona, porque yo lo viví. Mi infancia estuvo marcada mucho por el odio hacia mis padres, hacia mi familia, hacia mi padrastro. Entonces vine a los pies de Cristo, pues la forma de Satanás robarme la paz, robarme el gozo, era continuamente trayéndome esos traumas a través de las pesadillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer que la Biblia dice claramente, engañoso el corazón y perverso, ¿quién lo conoce sino Dios? Reconocer que si todavía tenemos estos tipos de sueños, es porque hay legalidad, que el enemigo tiene derecho legal de afligirnos con pesadillas por estos traumas que vivimos. Nuestra alma todavía está presa. Todavía. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me pasó y fueron años, estoy diciendo años, que yo estaba siendo torturado. Torturado. Entonces cuando la Biblia dice, sácame del lodo cenagoso, es porque está diciendo, mucha de nuestra alma está atrapada en ese lodo cenagoso. Emocionalmente, Satanás vino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Y una de las formas que viene a matar, hurtar y destruir es a través de los traumas. Y él usa los traumas para venir con pesadillas, para robarnos aún el pergamino. Porque si estos traumas están ahí y Satanás está torturando a las personas con pesadillas, no va a poder ir para ningún lado. Si se casa, va a seguir siendo perturbada por estos tipos de demonios. No va a poder ser feliz porque a eso él quiere. Eso es lo que quiere Satanás, que el cristiano no pueda descansar bien. Y lo va a hacer atacándonos con los traumas, las pesadillas. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Someternos. Si tomamos una actitud pasiva, automáticamente la persona se somete al enemigo.
Shatarabasokoramasi. Cuando ustedes vean una persona que está haciendo, que te dice, ah, no, ya yo perdoné, pero todavía está teniendo estos tipos de sueños, es porque Satanás la está afligiendo con las pesadillas. Salmos 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchos cristianos están en el pozo de la desesperación por las pesadillas, por los traumas. Y otra cosa es que lo que satura el alma, de lo que te llena el alma en el día, es lo que vas a soñar. Lo que tú te enfocas durante el día es lo que tú vas a soñar. Enfocas en el problema, en los traumas, etcétera, etcétera. Satanás está en la ventana viendo dónde estamos enfocados, dónde estamos mirando, qué estamos escuchando, en qué estamos meditando, en qué traumas todavía seguimos meditando, para él atacarnos con las pesadillas en la noche. Él está sentado mirando lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, lo que estamos meditando. Y como dije en una de las clases anteriores, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente cuando despiertas? ¿Y qué es lo último en lo que piensas en antes de dormir, de cerrar tus ojos? ¿Y qué está haciendo nuestra alma? Porque todas las otras clases que hemos hablado, nuestra alma juega un papel bien importante en los sueños también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Y vuelvo y repito, cuando tenemos un sueño negativo, por ejemplo, un sueño de muerte o de accidente, lo primero que debemos hacer es preguntarle al Señor, Señor, si el sueño proviene de Él o del enemigo. A veces el discernimiento para distinguir la procedencia del sueño viene viene de varios días. Mientras estamos en el proceso de decir el sueño, si viene de Dios o no, lo que tenemos que hacer es orar por la situación. Estamos teniendo una pesadilla, tenemos que orar, Señor, y decir, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame a discernir si es una pesadilla. Ayúdame a discernir si es un trauma donde estás mostrando todavía que mi alma está encarcelada. Ayúdame a discernir si es una advertencia que parece pesadilla, pero no es una pesadilla, sino una advertencia. En el nombre de Jesús. Y muchas de las cosas que tenemos que, si sabemos la palabra del Señor, vamos a poder discernir, conocer. Pero acuérdense que Satanás le habló a Jesús con la misma palabra, pero Jesús siempre dijo, escrito está. Solo a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea, Satanás aún va a querer venir en los sueños, usar la palabra de Dios y torcerla para tratar de confundirnos a nosotros. Pero tenemos a nuestro amigo el Espíritu Santo. Si tenemos una relación con Él, una intimidad con Dios, Él no nos va a dejar solo. Él nos va a ayudar a poder distinguir cuando es una trampa del enemigo, cuando quiere engañarnos y cuando es una pesadilla originada por un trauma del alma para herirnos, para causarnos molestia, para causarnos mal. Entonces allí, uno en la mañana, como ya sabe, uno dice, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Vamos a discernirlo, no lo vamos a aceptar y lo vamos a rechazar y vamos a clamar la sangre de Cristo y lo vamos a cancelar en el nombre de Jesús. Si rápidamente tú despiertas del sueño y tú sientes como desesperación y no sientes gozo, paz, automáticamente, wow, fue un trauma del alma o una pesadilla del enemigo que él quiere destruirme. Acuérdense que la Escritura dice claramente que él anda como león rugiente
buscando a quién va a devorar. Va a devorar a aquellos que no tienen el entendimiento de lo que están pasando. Porque cuando uno tiene entendimiento y conoceré la verdad hará libre, como lo estaba diciendo, Juan 8:32, nos va a ayudar a discernir la fuente. ¿Y cómo vamos a poder discernir las fuentes? Es teniendo un compañerismo, una unión con nuestro Dios. Entre más nos acercamos al Señor, más conocemos su carácter, más conocemos cómo Él habla a través de sueños, más conocemos su palabra, más lo conocemos a Él. Y más nuestro espíritu va a estar más despierto en el nombre de Jesús, que todos esos sueños y todas estas visiones o cosas, sueños, pesadillas o del alma, etc., Él nos va a ayudar a discernirla. No tenemos que tener miedo. Dios nos habla mucho en sueños. Y por eso es que Satanás también ataca mucho en sueños. Porque él sabe que la forma más clara y más precisa que Dios le puede hablar al espíritu del hombre en los sueños, en ese sueño profundo. Allí es que Dios nos da claridad y dirección. Entonces por eso es que Satanás dice, voy a atacarlos en sueños. Para que tengan miedos de soñar. Pero si tenemos el entendimiento, somos cabeza y no cola en el nombre de Jesús. No, tú no me vas a robar los sueños que el Padre me quiere dar. Dios me quiere hablar a mí en sueño. Y acuérdense lo siguiente, como yo muchas veces lo he dicho, valoren. Si valoramos los sueños y somos agradecidos con el Señor y tenemos un cuaderno, Dios nos va a decir, nos va a hablar ahí, en el nombre de Jesús. Dios va a enviar ángeles en sueños y vamos a poder discernirlo. Si estos ángeles son de Dios, porque la Biblia dice que el Satanás se disfraza de ángel de luz. Lo vamos a poder discernir y no tenemos por qué tener miedo. La nueva era cree en los sueños, cree en todo eso. Las religiones, los judíos, muchas veces lo he dicho, creen en sueños. Los musulmanes creen en sueños porque saben que ellos reciben sueños, pueden recibir de Dios, pero también del reino de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que tener la esperanza. Yo voy a recibir un sueño en el nombre de Jesús, pero es un sueño de mi Dios. Él me va a hablar, me va a dirigir. Ahí lo voy a conocer más también en sueños. Voy a interactuar con Dios en los sueños, en el nombre de Jesús. Voy a conversar con mi Jesús también en sueños. Él me va a hablar en sueños, me va a dirigir, me va a dar claridad en las decisiones que tengo que tomar también en sueños, en el nombre de Jesús. Así como se la dio a Jacob, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Él le dio un sueño de dirección a Jacob en qué tenía que hacer cuando su pariente le estaba robando. No tenemos por qué tener miedo a soñar. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Despierta en mí la unción de soñador en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a valorar los sueños, a apreciar los sueños, que si yo aprecio los sueños de Dios, yo los voy a recibir. Ayúdame, Espíritu Santo, a estar agradecido por cada sueño que Dios me da en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, a interpretar los sueños en el nombre de Jesús. Dame espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Actívalo en mí en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, también por hablarnos en sueños. Para poder estar alerta de las maquinaciones del adversario. Porque la Escritura dice que no podemos descuidar porque que el enemigo anda siempre maquinando. Y gracias, Señor, por revelarnos en sueños cuáles son las maquinaciones del adversario para orar, para interceder, para que tú, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, intervengas
y le frustro los planes a los adversarios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez, miren cómo esto es Dios aún en su misericordia. Una vez me pusieron a mí y a mi primo a hacer vigilia. Nosotros no estábamos recién convertidos. Pero el sueño fue tan vivo que yo, por meterme en una guerra que no estaba listo, me causó que me fuera al mundo. En el sueño, en el tercer día o 4 días, ya cuando estaba terminando la vigilia, tuve este sueño con... La hermana nos había dicho que había una bruja que le estaba haciendo brujería a ella. Y dije, ok, yo estaba recién, si acaso 1 semana, 2 semanas, de haber entregado mi vida a Cristo a los 17 años. Ok, vamos a acompañar a la hermana, pues. Y el sueño que tuve fue que había una bruja flotando en el aire. Y esta bruja agarró algo y lo tiró en la casa de la hermana. Yo cogí lo que la bruja tiró en el sueño y se lo tiré para atrás, de regreso. Y la bruja me dice en el sueño a mí, tú me la vas a pagar. Y yo me quedé callado en el sueño. No le respondí nada. Estaba recién convertido a Cristo Jesús. Me desperté del sueño. No se lo conté a nadie. Pero el sueño fue bien real. 1 semana después que tuve ese sueño, estaba metido en la discoteca yo. Me había alejado del Señor. Y Dios permitió que yo tuviera ese sueño para después advertirle a otros. Tengan cuidado. Puedes tener el llamado a la guerra espiritual, pero necesitas pasar por liberación, necesitas pasar por entrenamiento, necesitas pasar en conocer al Señor, necesitas pasar en buscar al Señor en ayuno, oración y arrepentimiento y pedirle al Señor que tu amor por Él crezca y que te limpie tu ADN de toda contaminación de espíritu, de toda influencia, de toda iniquidad de tus antecedentes, porque cuando te metas en el campo de batalla, el enemigo va a buscar todo eso para destruirte. Yo tuve que aprender eso a cantazo limpio. A cantazo limpio. Y más si tenemos la vida, un llamado de intercesores.